Me quedé mirando la mesa elegantemente puesta, viendo cómo el vapor se elevaba del asado dominical, perfectamente preparado. El familiar aroma a romero y tomillo llenaba el comedor familiar. Pero esta noche, algo se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. «Emily, pásame las patatas», dijo mi padre sin mirarme. Su voz tenía ese tono severo con el que me había familiarizado en los últimos meses, ese que sugería que apenas merecía la pena reconocerme. Tenía 32 años, era soltero y, según mi familia, la decepción de nuestro prestigioso linaje Williams. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 6 años construyendo en silencio algo que ni siquiera podían comprender. «¿Has oído hablar de Marcus?», preguntó mi madre, con sus manos impecablemente cuidadas, señalando a mi hermano menor. Acababa de ser nombrado socio junior de su bufete, el más joven en la historia de la empresa. Marcus sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa. A sus 29 años, siempre había sido el niño mimado, el que seguía el camino previsto, facultad de derecho, prestigioso bufete, socio de un club de campo. Todo lo que nuestros padres habían planeado. «¡Qué maravilla!», dije en voz baja, dándole un mordisco a mi roast beef. Sentía sus miradas fijas en mí, esperando señales de celos o resentimiento. No les di ninguna de las dos. «Hablando de éxito», comenzó mi padre, dejando el tenedor con deliberada lentitud, «tenemos que hablar de la situación de la casa». Se me encogió el estómago. Había estado esperando este momento. Hace 6 años, cuando dejé mi trabajo corporativo para empezar mi propia empresa de inversión inmobiliaria, se rieron, lo llamaron una fase y dijeron que volvería arrastrándome cuando la realidad me golpeara. En cambio, trabajé en silencio, construyendo una cartera que ahora incluía 12 propiedades en 3 estados. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que apenas sobrevivía, viviendo en la vieja casa familiar gracias a su generosidad. La misma casa que mi abuela me había dejado en su testamento, para sorpresa de todos. «Emily», continuó mi padre, con la voz cada vez más dura, «tu madre y yo hemos decidido que es hora de un cambio. Marcus necesita un hogar familiar decente ahora que se convierte en socio, un lugar donde formar su propia familia». Di otro mordisco, masticando despacio. «Ya veo. No te hagas la tonta», me interrumpió Marcus. «Llevas años viviendo ahí sin pagar alquiler. Ya es hora de que alguien responsable tome el control. Alguien con una carrera de verdad». Mi madre asintió. «Ya hemos hablado con el abogado de la familia. De todas formas, la casa debería haber sido de tu padre. Tu abuela no tenía la mente clara cuando hizo ese testamento». El insulto a la memoria de mi abuela me dolió más que su desdén por mí. Ella había sido la única que me veía con claridad, que entendía por qué pasaba los fines de semana estudiando el mercado inmobiliario en lugar de asistir a actos sociales. «Bueno», dijo mi padre, metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacando un documento, «necesitamos que firmes esto. Transfiere la propiedad de vuelta al fideicomiso familiar, donde corresponde». Miré el papel, pero no lo tomé. «¿Y si no lo hago?». Marcus rió con fuerza. «Vamos. Apenas te alcanza para la compra. ¿Cuánto tiempo crees que podrás pagar los impuestos, el mantenimiento y la hipoteca?» Si se hubieran molestado en comprobarlo, habrían sabido que la hipoteca la había pagado yo hacía 3 años. Pero nunca lo comprobaron, nunca preguntaron, nunca vieron más allá de sus propias suposiciones. «Somos generosos», añadió mi madre. «Te damos 3 meses para encontrar un nuevo lugar. Quizás ese pequeño complejo de apartamentos en la zona este, donde vive tu señora de la limpieza». El desprecio en su voz hizo que mi cucharilla tintineara contra la porcelana al dejarla. Nunca habían visto con buenos ojos a María, quien no solo había limpiado nuestra casa familiar durante 20 años, sino que se había convertido en mi primera socia, ayudándome a identificar propiedades infravaloradas en barrios con mucho futuro. «La casa me pertenece», dije en voz baja. «Legal y moralmente». El rostro de mi padre se oscureció. «Entonces no nos dejas otra opción». Se puso de pie y su imponente figura proyectó una sombra sobre la mesa. «Deja las llaves y vete. Esta casa ahora es de la familia. Nos encargaremos de esto con nuestros abogados». Miré a cada uno de ellos por turno. Mi padre, rígido por la autoridad que asumía que era absoluta. Mi madre, con los labios fruncidos. Ella perfeccionó su desaprobación durante años,
Marcus prácticamente brillaba con la victoria anticipada. Lentamente, deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué las llaves de mi casa, las mismas llaves que mi abuela me había entregado en su lecho de muerte, junto con un consejo susurrado. A veces el silencio es la mejor estrategia. Los coloqué sobre la mesa con un suave tintineo. Gracias por la cena, dije, levantándome. Y por hacer esto más fácil de lo que esperaba. ¿Más fácil?, se burló Marcus. Te van a echar. Sonreí levemente. Ya veremos. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre gritó. No te molestes en intentar luchar contra esto, Emily. No puedes pagar los honorarios legales y ningún banco te ayudará. Me detuve en el umbral, pensando en los documentos que me esperaban en mi oficina, en el plan cuidadosamente orquestado que había puesto en marcha en el momento en que escuché rumores sobre su plan 3 meses atrás. Buenas noches, dije suavemente y cerré la puerta detrás de mí. En mi auto, saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a mi abogado. Es hora. Ejecútalo mañana por la mañana. Luego conduje de regreso a casa, mi casa, y me preparé para lo que sucedería cuando la compañía hipotecaria los llamara a las 9 de la mañana en punto con noticias que destrozarían su realidad cuidadosamente construida. Porque mientras ellos estaban ocupados subestimándome, yo estaba ocupado construyendo un imperio. Y mañana sabrían exactamente en qué se había convertido su decepción de hija. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina en casa, mirando la luz del sol otoñal filtrarse a través de las altas ventanas. El antiguo reloj de pie, otro regalo de mi abuela, marcaba las 8:57 de la mañana. En exactamente 3 minutos, mi familia recibiría una llamada que cambiaría todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María. Acaban de llegar a la entrada, tu padre, tu madre y Marcus. Parecen enfadados. Sonreí al recordar la conversación que tuve con Highland Mortgage Corporation la semana pasada. El momento no pudo haber sido más oportuno. Exactamente a las 9 de la mañana, escuché el timbre de la puerta y luego unos golpes agresivos. Emily, resonó la voz de mi padre a través de la puerta. Abre inmediatamente. Presioné el botón del intercomunicador. Estoy en una reunión. Por favor, espere en la sala. María le abrirá. Prácticamente podía oír el desdén de mi madre al ser recibida por la ama de llaves, pero no tenían otra opción. Mientras se acomodaban en la sala, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. Robert Chen, vicepresidente senior de Highland Mortgage. Todo va según lo previsto, dijo. Acabo de hablar con tu padre. ¿No le agradó la noticia del traslado? Supongo que no, respondí con calma. Gracias, Robert. Abrí mi computadora portátil y revisé el panel de mi cartera una última vez. Todo estaba en su lugar. 6 años de planificación minuciosa, adquisiciones discretas y paciencia estratégica, todo ello condujo a este momento. La puerta del salón se abrió de golpe. Mi padre entró furioso, con el rostro enrojecido y agitando su teléfono. ¿Qué significa esto? La compañía hipotecaria dice que ha transferido el préstamo a su corporación, que no solo es dueño de esta casa, sino de la mitad de las propiedades en el distrito de Aix. Detrás de él, mi madre agarraba su bolso de diseño como si fuera un escudo. Marcus parecía menos inteligente ahora, su mente de abogado finalmente comenzaba a comprender la situación. Giré mi computadora portátil y les mostré el panel de control de la cartera. ¿Quiere sentarse? Puede que esto lleve un rato explicarlo. ¿Explicar qué? Espetó Marcus. ¿Cómo nos has estado engañando? No, dije en voz baja. ¿Cómo se han estado engañando? Saqué el primer documento, la escritura original de nuestra casa familiar. Cuando mi abuela me dejó esta casa, todos asumieron que no podría con ella, que fracasaría. Lo que no sabían es que también me dejó sus directrices de inversión inmobiliaria, sus estrategias, su visión. Mi madre se hundió en un sillón de cuero y perdió la compostura. Pero has estado luchando, trabajando desde casa, sin oficina, sin empleados. Hice clic en la siguiente pantalla, una vista satelital del distrito Aix con propiedades resaltadas en azul. Esas no son señales de lucha, madre. Son señales de estrategia. Todas las propiedades en azul pertenecen a Williams Capital Investment Group, mi empresa. Imposible, susurró mi padre. Son casi 40 propiedades. 47, corregí,
incluido el edificio donde alquila el bufete de abogados de Marcus. Su oficina del último piso. La compré a través de una subsidiaria el año pasado. Tu alquiler me ayuda a financiar mis nuevas adquisiciones. Marcus se desplomó en una silla, con el rostro pálido. La sala de reuniones de la fusión, la que renovaron repentinamente el mes pasado. El administrador del edificio comentó que te gustaron los cambios, dije con una leve sonrisa. Me alegro de haber elegido el diseño yo mismo. Las manos de mi padre ahora temblaban. La compañía hipotecaria dijeron que usted ha pagado más de $780,000. Terminé por él. Sí, hace 3 años. Desde entonces, la casa es propiedad exclusiva de mi empresa. Les dejé creer lo contrario porque, bueno, así era más sencillo. ¿Pero cómo?, preguntó mi madre. ¿De dónde sacaste el capital? Pensé en las noches que había pasado estudiando las tendencias del mercado, los fines de semana explorando barrios emergentes con María, las relaciones que había construido con dueños de negocios y desarrolladores locales, todo mientras ellos asumían que estaba fracasando. Empecé desde abajo, expliqué. Utilicé mis ahorros para comprar un dúplex embargado y lo renové con la ayuda de María. Sí, mamá, nuestra ama de llaves es en realidad mi socia comercial y posee el 15% de la empresa. Vendimos esa propiedad por el triple de la inversión y luego la aprovechamos para compras más grandes. Saqué otro documento, la valoración actual de mi empresa. La cifra dejó a mi madre sin aliento. Eso es. No pudo terminar la frase. Más que el fideicomiso familiar que le entregué. Sí, muchísimo más. Mi padre se ajustó la corbata. Sus instintos de hombre de negocios finalmente superaron su ira. ¿Por qué decírnoslo ahora? ¿Por qué no antes? Porque primero necesitabas mostrar tu verdadero carácter, dije con calma. Quería ver si de verdad intentarías quitarme mi casa, la casa que mi abuela me confió. Y lo hiciste. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde había soñado por primera vez con construir algo propio. Ahora podemos negociar nuevas condiciones. Podrán seguir viviendo en las propiedades familiares. Sí, también soy dueño de ellos, pero con contratos de arrendamiento formales, alquiler a precio de mercado y condiciones profesionales. ¿Cobráis alquiler a vuestra propia familia?, preguntó mi madre con incredulidad. De la misma manera que estabas dispuesto a dejarme sin hogar. Me giré para mirarlos. Sí, negocios son negocios, ¿verdad, padre? Eso es lo que siempre nos enseñaste. Marcus se puso de pie y se arregló su costoso traje. Los abogados de la familia ya lo sabrán. Lo interrumpí. Los contraté el año pasado cuando adquirí su edificio. Ahora también trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de suposiciones, rechazos y condescendencia silenciosa, todo destrozado en una sola mañana. Mi padre fue el primero en hablar de nuevo. ¿Qué deseas? Respeto, dije simplemente. No como tu hija, has dejado claro lo que sientes al respecto, sino como una empresaria que ha construido algo sustancial. Algo real. Les entregué a cada uno de ellos una carpeta que contenía los nuevos contratos de arrendamiento de sus respectivas propiedades. Tienes hasta el viernes para firmar. Después, podemos hablar de alternativas. ¿Y si nos negamos?, preguntó Marcus, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre el silencio y la estrategia. Entonces tendré que darles a mis otros inquilinos el derecho de preferencia sobre esas propiedades. Creo que la competencia de su bufete ha estado muy interesada en esa oficina del último piso. Mientras salían de mi oficina, con las carpetas agarradas y las manos temblorosas, oí a mi madre susurrarle a mi padre. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Tenías alguna idea? No, respondió, sonando más viejo de lo que lo había oído jamás. Nunca miramos realmente. Volví a sentarme en mi escritorio, dejando escapar un largo suspiro. María apareció con una taza de té, su mezcla especial que me había ayudado a sobrellevar incontables noches de planificación. «Por fin te ven», dijo, colocando la taza a mi lado. Asentí, pensando en el largo viaje desde ese primer pequeño dúplex hasta ahora. «Ven el poder», corregí. «Todavía no me ven, pero quizá ahora empiecen a buscarme». Mi teléfono vibraba con mensajes de otros propietarios en The Heights, ansiosos por hablar de adquisiciones.
El imperio que había construido discretamente estaba a punto de hacerse muy visible. Pero primero, tenía una empresa que dirigir, inquilinos que conocer y el legado de una abuela que honrar. El drama familiar podría. Espera. Después de todo, ahora tenía todo el tiempo del mundo y todo el poder. Un mes después del enfrentamiento en mi oficina, me encontraba ante la ventana de mi recién inaugurada sede en el centro de Chicago. Toda la planta alta del edificio Morrison, otra adquisición reciente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que poco a poco había ido remodelando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. ¿Podemos hablar a solas? En las semanas transcurridas desde la revelación, mi familia había asimilado la situación de otra manera. Mi madre había empezado a llamar a diario, oscilando entre recuerdos de disculpa e intentos velados de comprender mi repentino éxito. Mi padre se había refugiado en un silencio estoico, firmando los contratos de arrendamiento sin hacer comentarios. Pero Marcus había estado sospechosamente callado. Ven a la oficina a las 2, le respondí el mensaje de texto. Sara, mi asistente ejecutiva, apareció en mi puerta. El grupo Henderson está aquí para hablar sobre la fusión. Asentí, ajustándome la chaqueta. Los mandé pasar. La reunión transcurrió sin contratiempos. Llevaban meses intentando adquirir una de mis propiedades más pequeñas. Ahora, en cambio, me vendían toda su cartera. Es curioso lo rápido que cambian las cosas cuando la gente se da cuenta de quién tiene el poder. A las 2 de la tarde en punto, llegó Marcus. Se veía diferente, menos refinado, más humano, de alguna manera. Ya no tenía arrogancia. Bonita oficina, dijo, mirando a su alrededor. Mejor que la de mi empresa. El contrato de arrendamiento de su empresa se renueva el mes que viene, respondí, indicándole que se sentara. Deberíamos hablar de eso también. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. En parte por eso estoy aquí. Están haciendo recortes. La fusión fracasó después de que los clientes se enteraran de los cambios de propiedad. Lo observé con atención. Y, ¿me van a dejar ir? Él admitió, aparentemente, tener a tu casero como una hermana arreglada no es bueno para el negocio. Me recosté, dejando que la información se asentara. ¿Qué quieres, Marcus? Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba de mi infancia. Comprendo, supongo. ¿Cómo lo hiciste? Todo. Justo delante de nuestras narices. Pensé en todas las cenas familiares que había presenciado, escuchándolos elogiar sus logros mientras desestimaban los míos. Todas las indirectas que les había dado y que habían ignorado. Aprendí de mi abuela, dije finalmente, no solo sobre bienes raíces, sino sobre paciencia. A dejar que la gente te subestime mientras construyes algo irrefutable. Él murmuró, ella siempre decía que eras diferente. Especial. Solo pensé que pensabas que estabas siendo amable con la nieta que estaba fracasando. Terminé. Todos lo creían. Eso fue útil. Abrí mi computadora portátil y saqué un documento que había preparado hacía semanas, esperando este momento. Su empresa no está fracasando por nuestro drama familiar, le dije. Está fracasando porque su modelo de negocio está anticuado. Su estrategia de adquisición de clientes es deficiente y su análisis de mercado, como mucho, es superficial. Parpadeo. ¿Cómo sabes todo esto? Porque los he estado estudiando durante años, igual que estudio a cada inquilino, a cada competidor, a cada oportunidad potencial. Giré la laptop hacia él. Este es un análisis preliminar de dónde están perdiendo dinero y cómo solucionarlo. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué te ofrezco un trabajo? Dije simplemente. No por obligación familiar, sino porque eres inteligente, cuando no te ciega el ego. Necesito a alguien que dirija nuestro departamento legal a medida que nos expandimos a nuevos mercados. La sorpresa en su rostro era casi cómica. ¿Quieres que trabaje para ti? Conmigo, corregí, como socio igualitario en el aspecto legal del negocio. Pero entiendan algo, esto no se trata de familia. Esto es un negocio. Se ganarán su lugar, o lo perderán, como cualquier otra persona. Se quedó mirando el contrato que le puse delante. ¿Sabe mi padre de esta oferta? Papá ya no toma decisiones en mis negocios, respondí. Ni mi madre ni nadie más. Esa es la primera lección que tendrás que aprender si aceptas.
Marcus tomó el contrato y lo leyó con atención. Su instinto de abogado no lo había abandonado por completo. El sueldo es menor al que gano ahora, señaló. El salario base sí lo es, acepté, pero la compensación por acciones es significativamente mayor. Otra lección: generar sentido de pertenencia, no solo ingresos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tu abuela también te enseñó eso. Entre otras cosas, me puse de pie, caminando hacia la ventana de nuevo. Me enseñó que el verdadero poder no está en lo que le muestras a la gente. Está en lo que construyes mientras no ven. Firmó el contrato sin más negociaciones. Otra novedad. Al salir de mi oficina, se detuvo en la puerta. Lo siento, Emily, por todo. Lo sé, dije en voz baja. Ahora demuéstralo ayudándome a construir algo aún más grande. Esa tarde, visité la tumba de mi abuela y dejé flores frescas junto a su lápida. El viento otoñal susurraba entre los árboles cercanos mientras me sentaba en el pequeño banco que solíamos compartir. Tenías razón, dije en voz baja, sobre todo. Sobre dejarlos pensar lo que quisieran mientras yo construía lo que necesitaba. Sobre que la paciencia es más poderosa que el orgullo. Le hablé de Marcus, de los planes de expansión, del imperio que había crecido gracias a sus primeras lecciones. Me gusta pensar que se habría sentido orgullosa, no solo del éxito, sino de cómo lo había logrado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi madre preguntaba por la cena del domingo. Esta vez, sugirió cenar en mi casa.